Bienvenidos a su programa Ven, sígueme. Mi nombre es Fernando Cavaletti y el día de hoy nos acompaña otra vez nuestro querido amigo Juan Ávila. Sean bienvenidos a esta clase que se llama La palabra de Dios crecía y se multiplicaba, que abarca el libro de Hechos del capítulo 10 al capítulo 15. Bienvenido, Juan, ¿cómo te encuentras? Pues muy bien, gracias por invitarme nuevamente aquí a tu programa. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Como podrán notar, amigos, se me olvidaron los micrófonos, entonces estoy grabando desde mi celular y Juan desde sus manos libres, pero esperamos que se pueda escuchar bien el programa. Les recordamos que a lo largo de todo el episodio pueden estar escribiendo sus preguntas y nosotros las vamos a contestar. También si tienen algún comentario de cómo podríamos mejorar la clase, pueden dejarlo aquí abajo y nosotros les leeremos. Y bueno, Juan, vamos a continuar con este modelo de profundizando en el aprendizaje, en el que vamos a ver el contexto, el aprendizaje y la aplicación, para que todos nosotros podamos tener bien en claro hacia dónde va la clase y qué es lo que estamos aprendiendo de ella. Y vamos a comenzar, amigos, con la historia de Cornelio el centurión. En este capítulo de Hechos de los Apóstoles número 10 nos narra la historia de un centurión llamado Cornelio. Un centurión se nos dice que es un oficial del ejército romano que está a cargo de aproximadamente entre 50 y 100 soldados. Entonces Cornelio el centurión nos dice que era un hombre muy bueno, era un hombre que procuraba a las demás personas, procuraba hacer sus ofrendas y procuraba siempre en oración al Señor, siempre estaba agradecido y en general era una buena persona, pero no era miembro de la iglesia. Entonces este centurión romano ora y en una de sus oraciones es contestada por un ángel. El ángel le dice que mande a 2 de sus siervos a la casa de Simón el curtidor, que está cerca del mar, cerca de la costa. Y les dice que en ese lugar van a encontrar a Simón llamado Pedro y lo van a traer para su casa. Entonces el centurión manda a sus 2 siervos para poder encontrarse con Pedro. Y cuando les da este mandamiento, mientras está pasando esto, Pedro está orando. Dice que sube a la azotea aproximadamente a las 12 del día a orar. Y mientras está orando le viene mucha hambre. Me imagino que pidió algo de comer o algo semejante. Y dice que mientras está esperando la comida, dice la escritura que le viene un éxtasis, que es una revelación. Entonces él comienza a tener una revelación donde aparece una especie de manto, una alfombra, y es bajada por cuatro cuerdas, el lienzo es bajado por los 4 extremos, y dice que cuando va bajando se ven que hay cuadrúpedos de todas clases y de toda clase de animales. Entonces se oye una voz del cielo que le dice a Pedro: Pedro, levántate, mata y come. Pero Pedro se niega, porque entre estos animales, Juan, había animales que los judíos no podían probar. Animales con pezuñas, animales que rumían, entre otros animales, el camello, el conejo. Que se les conocía como inmundos, ¿no? Así es, se les conocía a estos animales como inmundos o impuros de acuerdo con la ley judía. Entonces Pedro pues le dice: yo no puedo comer de eso porque ninguna cosa inmunda he comido. Y se escucha la voz de la revelación, me imagino que es la voz del Señor, la voz del Espíritu, que le dice: Pedro, mata y come. Y dice entonces que vuelve a él por segunda vez la voz y le dice: lo que Dios ha limpiado no lo llames tú común. Y esto ocurrió 3 veces y el lienzo volvió a ser recogido. Mientras Pedro dudaba de sí, preguntándose qué sería la visión, he aquí llegaron estos hombres siervos de Cornelio. Entonces tenemos esta revelación donde se le dice que ya no llame inmundo lo que Dios ha limpiado. Después de esto, Pedro invita a pasar a estos siervos del centurión, de Cornelio, los invita a pasar a la casa. A la mañana siguiente se va con ellos a casa de Cornelio. Y cuando llega con Cornelio, Juan, Cornelio le recibe, pero se arrodilla y lo empieza a adorar. Pedro le dice: no me adores porque soy hombre como tú. Entonces pasa a la casa y la gente que está en la casa nos dice que Cornelio había invitado muchos amigos íntimos y toda la familia. Y nos dice que esta gente estaba como sorprendida porque no acostumbraban a ver a los judíos con extranjeros o con gente que no fuera de la casa de Israel. Y Pedro logra observar esto y dice: bueno, no se alarmen porque estoy aquí y sé que les sorprende, pero estoy aquí porque el Señor me dijo que yo no debía llamar a ninguna cosa inmunda o algo que no fuera limpio. Entonces después de esto
Él les empieza a predicar el evangelio y logra ver cómo el Espíritu del Señor desciende sobre ellos. Y ahí es cuando dice: verdaderamente sé que el Señor no hace acepción de personas. Terminado esta reunión, toda la casa de Cornelio es bautizada. Eso es el contexto, la historia. Era algo nuevo para Pedro, puesto que siempre había vivido bajo la ley judía. Eran muy estrictos en cuanto a con quién debían de juntarse, lo que debían de comer, y esto era algo totalmente nuevo para Pedro. Pero vamos a ver acerca de la enseñanza, Juan. Bueno, en primer lugar, con respecto a que Dios no hace acepción de personas, se nos dice que pues los judíos siempre habían creído que los de la simiente de Abraham eran las únicas personas aceptadas o escogidas por Dios, ¿no? El pueblo escogido de Dios, los israelitas, el pueblo judío. Durante mucho tiempo se pensó eso. Sin embargo, al resto de las personas se les consideraba como los gentiles, o también en cierta forma se les llamaba inmundos a los gentiles. En aquel momento los judíos llamaban a los gentiles inmundos. Entonces, en este momento, justo como tú mencionaste, Caballetti, hace un momento, en este momento Pedro se da cuenta de que pues todo lo que Dios limpió, pues no hay que llamarlo inmundo, y entonces es cuando él ya desciende a predicar a los gentiles, a quienes pues Dios siempre había aceptado. Siempre los había aceptado, y una muestra de ellos es en la historia de Jonás, ¿no? Jonás se molesta mucho porque el Señor permite que la gente de Nínive se arrepienta. Entonces Dios le dice: pues no debes estar molesto porque son mis hijos también. Entonces ahí vemos también que aunque no eran de la casa de Israel, no recibían las mismas promesas, sí recibían la voluntad del Señor. Así es. Y luego, Juan, tenemos en el contexto también y en el aprendizaje, esto de la revelación. ¿Qué habrán sentido los judíos de ese entonces, en general? Cuando de alguna manera cambian las normas. Sus normas hasta ese momento eran como: no te debes juntar con tales personas, a tales personas no se les predica el evangelio, tales personas no reciben estas promesas, pero de repente pues cambia totalmente, ¿no? Entonces me imagino que debió haber sido como un choque cultural o religioso de normas en el que se debieron haber preguntado, ¿no? ¿Por qué estaban ocurriendo esas cosas? Sí, pues yo creo que es normal, ¿no? En la iglesia, que siempre se nos ha estado guiando por medio de revelación. Nosotros nos basamos en lo que los profetas, los apóstoles se les ha ido revelando, y pues tanto en la iglesia primitiva como en la iglesia actual pues han habido revelaciones, han habido cambios en la iglesia. El profeta Russell M. Nelson, inclusive también el presidente Thomas S. Monson, ellos han dicho que se vienen cambios importantes a la iglesia. Entonces probablemente es algo similar a lo que nosotros estamos viviendo ahorita con todos estos cambios en la iglesia, con por ejemplo cuando hubo el cambio de la edad en los misioneros, ahora el cambio en la ceremonia del templo, cambios de ese tipo. Me imagino que así más o menos se debieron haber sentido aquellos santos en la iglesia primitiva. Hace poco la iglesia hizo una declaración donde se nos decía, y también a todo el mundo, que la iglesia tiene los brazos abiertos hacia los homosexuales, y es lo mismo. Nosotros debemos aceptar a toda clase de personas. Lo que no se deben aceptar son ciertas prácticas, es decir, no porque fueron aceptados los gentiles, también sus costumbres y sus malas tradiciones iban a ser aceptadas. No, a todas las personas se les iba a abrir la puerta del reino de los cielos, pero bajo las mismas normas que ya estaban estipuladas. Hoy en día ocurre también eso. Todas las personas son aceptadas, pero tienen que vivir bajo ciertas normas que Dios ha estipulado, no para ellos, para todas las personas que aspiramos a esto. ¿No debería sorprendernos, Juan, que hubieran más cambios en absoluto en la iglesia? No debería sorprendernos que hubiera más revelación y que hubiera cambios en cuanto a lo administrativo, ¿no? Había cosas que se estilaban en la iglesia primitiva y que dejaron de ser cuando Jesús vino. Y creo que es necesario también que haya muchos cambios en la iglesia, en su manera de administrar las cosas, en su manera de llevar a cabo ciertas cosas. Me llama también la atención, Juan, esta parte donde dice que lo que Dios ha limpiado no lo llames tú inmundo. Y me llama la atención, como lo ha sido en todo el Ven Sígueme casi, cuando la gente se arrepiente.
Muchas veces nosotros nos empeñamos en recordarle a la gente sus errores del pasado, sus pecados. Nos empeñamos en hacerles saber que hicieron algo mal, pero no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ya no llamar impuro a lo que Dios ha limpiado. Dios nos ha limpiado a todos por medio de la expiación de su Hijo, y no tenemos el derecho de llamarle inmundo o sucio o pecador a alguien que se está esforzando por arrepentirse de sus pecados. Entonces me viene a la mente eso, ¿no? Muchos de nosotros cometemos errores y tenemos esa actitud, lo dice en el Ven, Sígueme incluso, dice tenemos esa actitud como un poco altanera a veces, o de desprecio hacia ciertas personas porque cometen errores. Pero creo que eso ha sido una gran enseñanza, al menos para mí en este último tiempo, que lo que Dios ha limpiado no lo debo llamar yo inmundo o impuro. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente relato. Vamos a hablar un poco de Pedro en la prisión. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. En el capítulo número 12 de los Hechos, empieza relatando un poco acerca del martirio de Santiago, o Jacobo también, como se le conocía. Herodes lo mató y vio que al pueblo como que le gustaba este tipo de espectáculo, y entonces Herodes hizo exactamente lo mismo con Pedro, pero lo metió primeramente a la cárcel. Y Pedro, estando en la cárcel, un ángel desciende y le dice a Pedro que se ponga su calzado, también se ponga su manto encima y que lo siga. Entonces Pedro lo sigue a través de toda la prisión, pasa enfrente de los guardias y como si él no estuviera enfrente de ellos. Llegan a las puertas de la cárcel, de la prisión, y se abren. Justo saliendo de la prisión, el ángel se retira y Pedro pasa a la casa de María, en el cual estaban reunidos María, la madre de Juan, y también estaba una muchacha que se llamaba Rode, la cual vio a Pedro, lo reconoció su voz, entró a la casa a decirles que Pedro estaba afuera, y todos la tildaron de loca, ¿no? Que no es, ¿cómo puede ser Pedro si está en la cárcel? Debió haber sido su ángel, ¿no? Su espíritu. Ajá, su espíritu. Exacto, pero no fue así. Y me llama la atención, Juan, que pasando al aprendizaje y a la aplicación, ¿cómo se debieron haber sentido los cristianos de ese tiempo al tener a su profeta, a Pedro, en cárcel, en prisión, solo por un espectáculo romano? Herodes era el rey puesto por los romanos, era judío finalmente, pero era el rey puesto por los romanos para que los judíos no se salieran de control. Y en lugar de que él procurara a Dios, de que Herodes procurara saber cuáles eran sus designios, estaban incluso encarcelando a su profeta para un espectáculo romano. Entonces, todo esto por quedar bien, ¿no? Siempre ha sido uno de los pecados principales, la avaricia, el orgullo, el querer la atención. Entonces Herodes, al querer congraciarse con el pueblo, decide encarcelar a Pedro. Y me imagino que las oraciones de los justos, las oraciones de los cristianos, fueron lo que también ayudaron a Pedro. De hecho, es uno de los principios que enseña el Ven, Sígueme, que nuestras oraciones, si bien no pueden hacer todo el cambio, pueden procurarlo. Pueden procurar que el favor de Dios se vea reflejado. Tenemos esto también con Alma Padre y su Hijo, cuando ora para que algo le pase a Alma. Y es algo que yo siempre enseñé en la misión, Juan. Procuraba eso, que enseñar que debíamos orar cuando las personas ya no quieren escucharte, orar para que algo pase en sus vidas. Entonces la invitación es que si alguno de sus seres queridos está pasando por algo y de plano ya no les quiere hacer caso, o alguien está enfermo o algo pasa, ustedes puedan orar, porque en verdad el Señor puede obrar el milagro. Nosotros no podemos hacer nada como seres mortales, pero el Señor sí puede efectuar un milagro, y lo tenemos aquí en el caso de Pedro. Seguramente las personas estaban orando por él, y poniéndolo del lado de no juzgar, a nuestros líderes, ¿no? No pensar que si algo malo les está pasando en su vida
en lugar de orar para fortalecerlos, pensar, híjole, pues de seguro se lo merece, ¿no? De seguro el obispo se merece que le esté pasando eso, de seguro mi presidente de Quórum del Dre se merece esto. En lugar de eso, poder orar por todos nuestros hermanos y no pensar que se lo merecen, porque podría ser una prueba. Sí, pues básicamente es lo que menciona en el versículo número 5, ¿no? Que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. O sea, no solamente era un pequeño grupo de personas, sino aquí menciona que la iglesia, todo en conjunto, oraban a Dios sin cesar. Bueno, entonces aquí es en donde entraría esta pequeña pregunta acerca de qué significa orar sin cesar. Yo me imagino orar sin cesar, pues que estuvieran todo el día, no sé, ¿no? Me imagino como arrodillados y orando, pero ¿tú qué te imaginas que sea? Yo creo que no es tanto como lo hizo Enós, el profeta del libro de Mormón, donde oró literal todo el día y toda la noche, implorando al Señor pues por sus pecados y por los pecados de su pueblo. Sino yo pienso más como el que ellos estén meditando en sus corazones en todo el momento, en todo el día, acerca de lo que está sucediendo y pues pidiendo por el bienestar de sus hermanos. Ok, pues sí, creo que también podemos en ese sentido llevar una oración en el corazón y ciertas acciones para recordar a nuestros hermanos y poder pedirle al Señor que obre los milagros. En Hechos 14 se nos narra la historia de cómo Pablo y Bernabé van a predicar a un lugar y son confundidos con dioses romanos, Juan. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué son confundidos con dioses y cuál es la actitud de Pablo y Bernabé? Bueno, básicamente Pablo y Bernabé son confundidos con dioses porque al entrar a la ciudad de Iconio, en donde pues, se desarrolla esta historia, había un hombre imposibilitado llamado Listra. Este hombre pues estaba cojo de nacimiento. Entonces Pablo y Bernabé se acercan a él, lo sanan y entonces todo el mundo ve pues este milagro y ahí es en donde todo el pueblo, literal, en el versículo número 11 dice: dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. Básicamente por el haber presenciado semejante milagro. Y me llama mucho la atención, Juan, ¿cuál es la actitud de Pablo y Bernabé? Porque ellos agradecen y dan la honra a Dios, cosa que no pasó en el anterior capítulo con Herodes. Narra también en el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles que por no haber dado las gracias a Dios de algo que estaba sucediendo y de una administración que debía realizar Herodes, el ángel del Señor le hiere para que sufra una enfermedad y muera. Entonces, ¿cuánta diferencia, no? Herodes está muriendo porque no le dio gracias a Dios y algo tan sencillo estaba pasando con la actitud de Pablo y Bernabé. ¿Qué más te llama la atención de esta actitud? En el versículo número 15, de hecho, más adelante, dice Pablo y Bernabé, dice que, bueno, en el versículo número 14 empieza, donde dice que ellos rasgan sus vestidos y las lanzan al gentío. Y entonces ahí es donde ellos proclaman en el versículo número 15 diciendo: nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay. Básicamente lo que ellos hicieron fue pues darse a conocer como seres humanos, igual que como todos los que estaban presentes, solamente que la única diferencia es que ellos venían de parte pues, de Dios, de este Creador Supremo del cual ellos les hacen mención aquí. Todos nosotros hemos venido a la tierra con dones y tenemos que asegurarnos de dar gracias a Dios siempre que podamos utilizar estos dones para bendecir a alguien más. A algunos se les ha dado mayor facilidad en la palabra, a algunos en alguna ciencia en específico, pero siempre dar gracias, porque cuánta gente no hay que una vez que empieza como a sobresalir de entre los demás y a obtener pues bienestar para sí mismo, empieza ya a lucrar, ¿no? Y a decir, bueno, esto lo obtuve pero gracias a mí y gracias a todo lo que yo he hecho. E incluso en la iglesia, ¿no? Con el liderazgo se llega a ver que en lugar de agradecer a Dios, creemos que nosotros mismos hemos llegado hasta este punto gracias a nuestro talento, a nosotros mismos. Y qué buen ejemplo, ¿no? Ellos acababan de hacer un milagro y lo atribuyeron a quien era el hacedor de este milagro, a Dios. Esto nos enseña también eso, que debemos ser agradecidos y que no debemos desviar la atención
que va dirigida hacia Dios, hacia nosotros mismos. Sí. Me recuerda el manual misional que dice que no debemos cargar como nada ostentoso en nuestra ropa que pueda desviar el mensaje tan sencillo que tenemos y desviar a las personas. Cierto. Y de hecho, esto me recuerda a una escritura que está en Gálatas, en el capítulo número 6, en el versículo número 3, donde dice: porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Haciendo referencia a esta escritura, me recuerda a esta situación en la que se encuentra Pablo y Bernabé, en la cual pues ellos, pues, ¿para qué se engañaban a sí mismos, ¿no? ¿Para qué se engañaban con algo que se les atribuía, ¿no? Como dioses, cuando en realidad ellos pues no lo eran? Incluso Pablo... O por lo menos no aún. Por lo menos no aún. Incluso Pablo en una de sus epístolas dice que la manera en que identificaremos al engañador, al anticristo, es que se sienta en el trono de Dios como si fuera Dios y proclama ser Dios. Entonces es lo mismo, ¿no? ¿Cuántas personas hoy en día han proclamado poder que no es de ellos? Y no nos debe sorprender que en el futuro venga alguien que pueda efectuar milagros y se haga pasar incluso por Dios. Y bueno, Juan, vamos a terminar con el último capítulo de esta clase. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Bueno, en este capítulo, el capítulo número 15, relata un poco acerca de una pequeña disensión, contienda entre Pablo y Bernabé contra algunos de los santos fariseos que fueron convertidos a la iglesia respecto a algunas tradiciones de la circuncisión y de la ley mosaica. Y me parece que la disensión era en que los fariseos aún querían que los conversos guardaran la ley de Moisés y se circuncidaran. Circuncidar es cortar, ¿no? La circuncisión se realizaba en los niños de 8 días de nacidos y era una señal de un convenio que hacían para entrar a la casa de Israel. Entonces los fariseos pensaban y que era necesario que aún se hiciera eso para los recién conversos. Qué doloroso, ¿no? que te piden que para bautizarte. Imagínate ahorita en la iglesia, ¿no? Junto con el bautismo. Me imagino que, y pues esto, yo me imagino que aparte de incomodar a la gente ya mayor, así como, pues ¿cómo vas a circuncidar? ¿Cómo voy a circuncidar? Era el hecho de que ya no era necesario hacer eso, porque habían habido cambios en cuanto llegó el Salvador. Y es de lo que estábamos hablando, Juan, de la revelación y de los cambios que debe haber. Hay cosas que deben de cesar y hay cosas que deben crecer o continuar. Entonces, creo que si pudiéramos aprender algo de esta clase, en cuanto a lo de Cornelio, a lo del apóstol Pedro y a esto que está pasando con Saulo y Bernabé, sería eso, que la revelación es continua en la iglesia y que hay cosas que van a cambiar y debemos procurar aceptarlas como los santos de ese tiempo. Recuerdo que leí que cuando Pedro llegó de vuelta con los judíos que convertidos al cristianismo, ellos le preguntaron, pues, ¿por qué fuiste, no? ¿Por qué fuiste con extranjeros? Y Pedro les empezó a relatar desde el inicio. Les dice, bueno, yo estaba en tal lugar orando y recibí esta revelación y pasó esto y ellos lo aceptaron. Yo creo que hoy en día debemos de igual manera orar para saber la veracidad de las palabras de los profetas y de todas las revelaciones que llegan mes tras mes. Y no solamente eso, sino aceptar las revelaciones, ¿no? Porque puede ser que pues, la revelación está ahí y la revelación va a seguir ahí. Pero una cosa muy diferente es que nosotros aceptemos la revelación tal cual ha llegado a los siervos de Dios y vivirla. Dice el capítulo que cuando Pedro tiene esta visión no la comprende al inicio, no comprende al inicio de manera correcta la revelación hasta que el Señor le revela un poco más. Creo que eso debemos hacer nosotros. Si no comprendemos alguna revelación, pues vivirlo y estar con eso hasta que se añada más conocimiento, línea tras línea, precepto tras precepto. Y bueno, amigos, esto fue todo por esta clase de Hechos de los Apóstoles del capítulo 10 al capítulo 15 en el Ven, Sígueme. Esperamos que les pueda ayudar en algo a la hora de dar sus clases si no tienen con quién estudiar. De hecho, el programa, Juan, fue pensado en aquellos que no tienen con quién estudiar, ¿no? Que tal vez su familia de plano no quiere estudiar, que no pudieron estudiar la clase para que le den una repasada. Entonces, esperamos que en verdad les pueda estar sirviendo esto. Si tienen alguna idea para mejorar el canal, díganosla. Si alguien desea venir,
Nosotros grabamos desde la Ciudad de México, el norte de la Ciudad de México. Están invitados para que puedan venir a grabar al edificio del Instituto Coacalco. Es desde aquí, desde donde emitimos la grabación. Y el canal de YouTube en el que están es un canal de Instituto Coacalco. Entonces todo el contenido ha sido aprobado por nuestro presidente de instituto. Y esperamos que en verdad les pueda ayudar en algo. Muchas gracias por habernos acompañado, Juan. Esperamos que puedas seguir viniendo a estas transmisiones del Ven Sígueme. Claro que sí, cada vez que me inviten. Voy a traer ya la siguiente vez los micrófonos, perdónenme. Y bueno, esto fue su canal Ven Sígueme. Mi nombre es Fernando Cavaletti. Hasta luego.